Capítulo 3. Cristo como hombre. La semejanza de Cristo según Dios, como está declarado en el primer capítulo de Hebreos, es sólo introductorio en lo expuesto de la semejanza según los hombres, como está en el segundo capítulo. Su semejanza según Dios, como está en el primer capítulo de Hebreos, es la única base de la verdadera comprensión de su semejanza según los hombres, como está en el segundo capítulo. Y en esta semejanza según Dios, como está presentada en el primer capítulo de Hebreos, es semejanza no en el sentido de una ilustración o presentación, sino es semejanza en el sentido de ser verdaderamente igual en la misma naturaleza, la imagen misma de su sustancia, espíritu de espíritu, sustancia de sustancia, de Dios. Y esto es presentado como lo preliminar para nuestra comprensión de su semejanza según los hombres. Es decir, de esto nosotros debemos comprender que su semejanza según los hombres no es meramente una talla, en retrato o presentación, sino en naturaleza, en la misma substancia. De otra manera, todo el primer capítulo de Hebreos, con todos sus detalles de información, fuera en esta conexión sin sentido y equivocado. ¿Qué es entonces la verdad de Cristo, hecha en la semejanza de hombre, como aparece en el segundo capítulo de Hebreos? Llevando en mente el gran concepto del primer capítulo y los primeros 4 versículos del segundo capítulo referentes a Cristo, en contraste con los ángeles, superior a los ángeles como Dios, nosotros comenzaremos en el 5º versículo del segundo capítulo, donde comienza el concepto de Cristo en contraste con los ángeles, menos que los ángeles, como hombre. Por tanto, leemos: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, versículos 5 al 9. Es decir, Dios no ha puesto en sujeción a los ángeles el mundo venidero, pero Él lo ha puesto en sujeción según el hombre. Sin embargo, no al hombre a quien le fue originalmente puesto en sujeción, porque aunque lo fue,
todavía nosotros no lo vemos así. El hombre perdió su dominio, y en lugar de tener todas las cosas en sujeción bajo sus pies, él mismo está ahora en sujeción a la muerte. Y está en sujeción a la muerte solo porque está en sujeción al pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Él está en sujeción a la muerte, porque está en sujeción al pecado. No obstante, es establecida eternamente la verdad que no a los ángeles le ha puesto él en sujeción el mundo venidero, sino al hombre. Y ahora, Cristo Jesús es el hombre. Porque, aunque este dominio había sido puesto en sujeción al hombre, y aunque ahora nosotros lo vemos así, aunque al hombre le fue dado el dominio sobre todo, y ahora vemos ese dominio perdido en ese particular hombre, con todo, vemos a Jesús como hombre venir para recuperar el dominio original. Nosotros vemos a Jesús como hombre venir para poner todas las cosas en sujeción a Él. Ese hombre fue el primer Adán. Este hombre es el segundo Adán. Ese primer Adán fue hecho un poco menor que los ángeles. Este último, Adán, Jesús, también fue hecho un poco menor que los ángeles. Ese primer Adán no permaneció en la posición donde fue hecho, un poco menor que los ángeles. Él perdió aquello y fue aún menor y vino a ser sujeto al pecado, y en eso sujeto al sufrimiento, y al sufrimiento aún de la muerte. Y al segundo Adán lo vemos en el mismo lugar, en la misma condición, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte. Y continúa diciendo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es Jesús. Ellos que son santificados son los hombres de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y un hombre santificado, sea de cualquier nación, tribu, lengua o pueblo, es divina demostración que toda alma de esa nación, tribu, lengua o pueblo, podría haber sido santificada. Y Jesús, viniendo a ser uno de estos, para poder traerlos a la gloria, es prueba que Él está unido con la humanidad, que Él, como hombre, y los hombres son todos uno, por lo que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por tanto, como en el cielo Él era superior a los ángeles como Dios, así, sobre la tierra, Él fue menor que los ángeles como hombre, como cuando fue superior a los ángeles como Dios. Él y Dios eran uno, por tanto, cuando estuvo sobre la tierra,
menor que los ángeles como hombre. Él y el hombre fueron hechos uno. Así que, como al lado de Dios, Jesús y Dios eran uno, de un espíritu, de una naturaleza, de una substancia, así también, al lado del hombre, Cristo y el hombre fueron uno, de una carne, de una naturaleza, de una sustancia. La semejanza de Cristo según Dios es en sustancia así como en forma. Y la semejanza de Cristo según el hombre es en sustancia así como en forma. De otra manera, no hay ningún significado en el primer capítulo de Hebreos como introductorio al segundo capítulo. Ningún significado en el antítesis entre el primero y el segundo capítulos. Y el primer capítulo estuviera fuera de lugar y vacío, como base de introducción al segundo capítulo.